Vamos a empezar la anatomía del sistema urogenital, ¿sí? La mayoría de los órganos en relación a urología abdominales se encuentran a nivel retroperitoneal, ¿no? En el abdomen tenemos dos cavidades, una peritoneal y otra retroperitoneal. Su nombre lo dice, la peritoneal está dentro de los órganos peritoneales y los retro están detrás del peritoneo. ¿Qué órganos retroperitoneales tenemos? Riñón, uréter, vejiga, ¿sí? Las glándulas suprarrenales y los grandes vasos, ¿sí? Acá tenemos el riñón, delante de acá, todo esto es retroperitoneal, acá está la vértebra, músculos, riñón, y por delante del riñón se encuentran las asas intestinales, ¿sí? Entonces se ubican virtualmente, para que se ubiquen virtualmente, peritoneo, todo este blanco, y todo este amarillo, retroperitoneo. Acá no hay órganos, más es una foto muscular. Entonces peritoneo, retroperitoneo. En retroperitoneo se encuentran los órganos, esos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Nosotros a nivel de pared abdominal tenemos rectos, oblicuo mayor, oblicuo menor y el músculo transverso, ¿sí? Esa es la conformación del abdomen. Rectos abdominales, oblicuo mayor, oblicuo menor y el transverso, que vienen hasta esta zona, esta región dorsolumbar. En región lumbar posterior tenemos otra conformación de músculos, que es el sacroespinoso, el cuadrado lumbar, el músculo psoas, que son los otros músculos que van a ir a recubrir la pared posterior del riñón, o sea, todo este sector. Y esto, oblicuo mayor, menor o externo, oblicuo mayor, externo, y el oblicuo interno o menor y el transverso, ¿sí? Estos van a cubrir toda esta región, ¿sí? ¿Se entiende? Acá tenemos otra imagen, ¿no? El músculo psoas, el sacroespinoso, el músculo cuadrado lumbar, el dorsal ancho, y aquí los rectos abdominales, oblicuo mayor, menor y el transverso. Estos son los riñones. Los riñones van a estar recubiertos por las costillas falsas, por las flotantes, ¿no es cierto? Y estas flotantes van a tener así como un grado de protección. Cuando sean traumatizadas pueden llegar a dañar el riñón, que a veces hacen traumas por un fenómeno espada, se llama. ¿Por qué? Porque ahí que el trauma, la costilla lo golpea y puede funcionar el riñón y hace esto, ¿no? Entonces puede producir un trauma renal, las costillas frontales. Ahora, en la pared, en retroperitoneo también tenemos los grandes vasos. Los grandes vasos que son la arteria aorta y la vena cava. La arteria aorta tiene ramos impares y ramos pares, ¿sí? Los ramos impares es el tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. El tronco celíaco que tiene tres ramas. A la derecha, ¿qué órgano grande tenemos? ¿Alguien recuerda las ramas del tronco celíaco? ¿Nadie? Tronco celíaco tiene, no quiere participar, ¿no? Me lo hacen más fácil. No quieren participar, voy a avanzar. El tronco celíaco tiene una hepática, gástrica izquierda y la esplénica. Mesentérica superior, que está debajo del tronco celíaco, va a irrigar todo este sector derecho con la arteria, la cólica ascendente, la cólica media, no la transversa, y la mesentérica inferior va a irrigar todo este sector, la cólica transversa, la descendente, y la mesentérica superior también se va a hacer cargo de las duodenales, de las asas intestinales, ¿sí? Ahora, ramos, ahí la última que es la sacramedia, la impar. Ramos pares tenemos las ilíacas externas, las ilíacas comunes, que estas van a dar a las ilíacas externas y a las internas. Tenemos las frénicas inferiores, que de la frénica inferior va a salir la suprarrenal. Ramos de la arteria aorta, otros somos la suprarrenal media,
la arteria renal y las lumbares y gonadales. Esas son su conformación de las arterias pares. De la arteria renal, va a servir la suprarrenal inferior, y eso van a ser sus tres ramos de la suprarrenal. La suprarrenal superior, que sale de la frénica inferior, la suprarrenal media, que sale de la aorta, y la suprarrenal inferior, que sale de la arteria renal. Pasada la vena cava, todos van a ser sus afluentes, o sea, la sangre va a llegar por los mismos afluentes que va a tener. Pero va a haber una variante anatómica. De la aorta salen las dos gonadales, en el hombre las testiculares y en la mujer las ováricas. Aquí va a variar, ¿por qué? Porque las venas del testículo izquierdo van a llegar a la vena renal, ¿sí? Y la vena gonadal derecha, va a llegar acá, a la vena cava directamente. Entonces, esta es una teoría por la que se basa que los varicoceles se dan más en el lado izquierdo que el derecho, porque en el lado izquierdo va a llegar la sangre va a llegar a una zona donde va a tener mayor flujo y mayor resistencia venosa. Y esto va a hacer que haya una éstasis de sangre a nivel de la gonadal, y eso condicione al varicocele. Lo que diferencia del derecho, de la gonadal derecha, que va a terminar en la vena cava, en la cual, que es de mayor calibre, entonces no hay tanta resistencia venosa, ¿sí? ¿Preguntas? Los linfáticos se van a basar a nivel abdominal. Los linfáticos del riñón derecho, vamos a tener linfáticos paraórticos, interaortocavos y los paracavos. Esos son los linfáticos a nivel abdominal. Los paraórticos van a drenar toda la linfa del riñón izquierdo, del uréter izquierdo a ese nivel, y del testículo izquierdo también. Y del riñón derecho van a drenar a los paracavos y paraaortocavos, ¿sí? Del riñón derecho, uréter derecho y del testículo derecho. El sistema nervioso se va a dar por el plexo celíaco. Entonces, debido a esto, cuando hay un cólico renal, también el paciente va a tener síntomas neurovegetativos. Eso significa náuseas y vómitos. Las glándulas suprarrenales se encuentran en la porción superior del riñón. Si bien no se ven así, pero es una forma que van a llegar a tener similar, pero no están tan pegados al riñón, ¿no? Están más separados. Se encuentran en la porción superior del riñón. La suprarrenal derecha tiene una forma triangular y la suprarrenal izquierda una forma rectangular. Tienen aproximadamente 5 gramos de peso, y esta es una glándula, ¿no? Se va a encargar de la secreción de ciertas hormonas. Va a tener zonas como la corteza y la médula. Y dentro de la corteza vamos a tener una zona glomerular, reticular y fascicular. Dentro de los riñones, habíamos dicho que el riñón va a tener una longitud de 10 a 12 centímetros, con un ancho de 6 y un espesor de 3, ¿no? Que habíamos dicho que es un mnemotécnico que se va a acordar: mitad de 12, 6, y mitad de 6, 3. ¿Sí? Este pesa aproximadamente 150 gramos, se encuentra en región retroperitoneal, y este va a estar conformado por una corteza y una porción parenquimatosa y una médula. La corteza es todo lo que le está recubriendo, parénquima es todo esto y la médula es todo esto. ¿Qué entienden por parénquima? ¿Qué es parénquima? La zona funcional del órgano. Eso es la zona funcional del órgano, ¿no? Entonces, en el riñón, ¿cuál es el que se encarga de la función en el riñón? Las nefronas, las nefronas. Las nefronas se encargan. La nefrona es la unidad funcional del riñón. En el cerebro, ¿cuál es el parénquima? El parénquima renal encargado de quiénes están. ¿Quiénes se encuentran en el parénquima?
Eso. Y en el pulmón, Luego sí. los alveolos, ¿no? Entonces los parénquimas renal, todo parénquima de cada órgano se va a encargar de la parte funcional, como dice el doctor. En el parénquima vamos a tener zonas como las pirámides renales, y entre cada pirámide renal nosotros vamos a tener entre 8 a 12 pirámides renales, pero hay libros en los que te indican que puede ser de 12 a 18 hasta 32 pirámides renales, pero lo que nosotros sabemos es que es entre 8 a 12. Las pirámides renales van a terminar a nivel de una papila y están separadas por las columnas de Bertin de cada uno. Dentro de las pirámides renales nosotros vamos a tener las nefronas. Estas nefronas, cada una de las nefronas va a terminar en un puntito que va a terminar en los cálices menores. Y ahí va a secretar ¿qué? Orina. Y la orina va a pasar por los cálices renales menores, mayores y después a la pelvis renal. ¿Sí? Tardísimo, ¿no? Tarde, hoy ya estoy diciendo, hemos empezado 5 minutos antes ya. Hoy ya no voy a permitir, después no puede entrar más de 10 minutos, ¿sí? El riñón va a tener una relación. En el derecho todo es imaginación. En anatomía todo es imaginación. Que todo se imagine y no traten de memorizar. Normalmente lo que hacen, el riñón va a estar por eso. No, todo es imaginación. Que ustedes imaginen a qué nivel está el riñón y de acuerdo a eso se vayan dando cuenta. El riñón izquierdo que tenemos arriba, obviamente va a estar relacionado con su glándula suprarrenal. En la parte izquierda que tenemos este nivel, estómago, páncreas, ¿no? Vaso. Entonces, con todo eso, ¿ves? Estómago, vaso, páncreas y con la flexura colónica por delante, colon. En el lado derecho, ¿qué grande tenemos? Hígado, asas intestinales, colon. ¿Ya? Entonces, esas son sus relaciones del riñón. El riñón derecho se va a relacionar por delante con el hígado, colon o flexura colónica y también asas intestinales. En el lado izquierdo se va a relacionar con el vaso, se va a relacionar con la cola del páncreas, con el estómago, asas, parte de las asas intestinales y la flexura o el parte del colon que se va a relacionar igual con el ángulo esplénico que va a tener. Toda esa zona se va a relacionar con el riñón izquierdo. En cuanto a su vasculatura del riñón, el riñón va a estar irrigado por la arteria renal. La arteria renal va a dividirse en 5 segmentos, así como la mano. Esta es mi arteria renal, derecha, sería derecha. Y esta se va a dividir en una apical, superior, media, inferior y un posterior. ¿Sí? Esta, acuérdense, ¿cuántas segmentarias tiene el riñón? 5. Apical, superior, media, inferior y su posterior. Entonces, si se dan cuenta, esto es así, ¿no? Sus arterias son así. Y en la parte posterior del riñón existe una zona que no es vascularizada. ¿Qué es esta? ¿No? Apical, superior, media, inferior. Y esta zonita es así, que no es vascularizada. Esa es una zona de Brodet, se llama. Esa línea de Brodet es una línea posterior, o sea, es un centímetro posterior a la línea media del riñón. O sea, este es mi riñón derecho, este es el medio, 1 centímetro posterior, ahí se encuentra la línea de Brodet. ¿Por qué nos interesa saber por qué esa línea es menos vascularizada? O sea, los abordajes quirúrgicos se los realizan por ahí. Se tiene que tratar de realizar por ahí. Porque si yo abordo más anterior, ¿qué me voy a llevar? ¿Qué voy a cortar? Los vasos, las segmentarias, ¿no? Que son grandes vasos, las segmentarias. Entonces voy a llegar a lesionar esas. ¿Qué fue, doctor? ¿Tan tarde? Ya, creo que varios no han estado, ¿no?
10 minutos de tolerancia tienen, ¿sí? Porque la primera clase eran, creo, 5, ya, 10 minutos de tolerancia tienen. Después de eso se cierra la puerta. Las arterias segmentarias dentro del riñón se van a dividir en una arteria globular, interlobular, arcuata, interlobulillar y la arteriola aferente. Que la arteriola aferente con el eferente van a formar a nivel de glomérulo. ¿Sí? Entonces la global, interlobular, arcuata, interlobulillar y la arteriola aferente. ¿Cuál es el nombre de la línea, doctor? Línea de Brodet. Línea 11 ya y sí. ¿Les permiten entrar haciendo todas las clases? ¿Sí? Ya, yo no soy alumno ya. Conmigo no va a entrar. Ya. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Los linfáticos del riñón ya hemos hablado. Del riñón izquierdo va a ser los paraaórticos, interaortocavos, y del derecho paracavos, interaortocavos, ¿no? Entonces esa es su linfático. Esta es la imagen que le mostraba. Esta es la zona de la pirámide renal. Todo esta es la pirámide renal. Fíjense cómo está el glomérulo y dónde acaba. A nivel del área cremosa en una papila, ¿no? Que esto va a ir a terminar en la cáliz venoso, ¿no? Esos son los cálices. Todo esto es parénquima y ahí están los cálices. En esta línea de Brodet no existen mucha cantidad de glomérulos. O sea, es una zona, debido a que llega poca cantidad de sangre, hay menos cantidad de glomérulos, de nefronas. Entonces, al ser menos cantidad de nefronas, es el lugar donde más invadimos, porque si cicatriza, no va a causar tanto daño renal, ¿sí? Ya nos hemos hablado de esto. Los uréteres son órganos tubulares que va a ser 25 a 35 centímetros, va a medir 25 a 35 centímetros, y va a salir de la pelvis renal y va a terminar en la vejiga. Tiene una división anatómica y una división quirúrgica. Anatómica la vamos a dividir en dos segmentos, segmento superior, segmento inferior. El segmento superior va a ser desde su salida de la pelvis hasta la intersección de estos grandes vasos, y desde la intersección de los vasos hasta su ingreso a vejiga es el segmento inferior. Segmento superior, segmento inferior. Dentro de la parte quirúrgica lo dividimos al riñón en tres porciones. En tres porciones. Una, que es el segmento superior, que es desde su salida de la pelvis hasta la porción superior del promontorio. Desde la porción superior del sacro hasta la porción inferior del sacro va a ser el segmento medio, y el segmento inferior va a ser desde la porción inferior del sacro hasta su ingreso a la vejiga. Esas son las tres porciones. Tercio superior, desde su salida de la pelvis hasta la porción superior del sacro. Tercio medio, desde la porción superior del sacro hasta la porción inferior del sacro. Y el tercio inferior, desde la porción inferior del sacro hasta su ingreso a la vejiga. ¿Se entiende? De acuerdo al lugar de obstrucción, esto ya vamos a ver en semiología, que de acuerdo al lugar de obstrucción, de dónde se va a ir a obstruir, de acuerdo a eso va a tener la sintomatología el paciente. ¿Y por qué también lo llaman quirúrgica? Porque antes, de acuerdo a eso, se hacía la apertura, ¿no? Porque si estaba en tercio superior, nosotros teníamos que entrar con un botón. Si estaba en tercio medio, hacíamos una Gibson por acá, una incisión así. Ahora, si estaba en tercio inferior, entrábamos por línea media o una Gibson ampliada hasta acá, así tipo Fanest. Entonces, para eso se llamaba quirúrgica. Ahora, actualmente casi todas las cirugías son endoscópicas, ¿no? Entonces, pocas veces se usa esta división. Ahora, el uréter también tiene estrecheces fisiológicas, tres estrecheces fisiológicas. ¿Qué significa estrechez? Es una disminución del lumen, pero que es fisiológica. Si fuera patológica ya no es estrechez, sino es estenosis, ¿ya? Entonces,
Ya patológicamente se llama estenosis. Esa disminución del lumen es estenosis. Estas estrecheces fisiológicas son a nivel de la unión de la pelvis con el uréter, a nivel piel ureteral, a nivel de los grandes vasos y a su ingreso de la vejiga. Son las tres. Unión de la pelvis con el uréter, a nivel de los grandes vasos y a su ingreso con la vejiga o a la vejiga. La irrigación ureteral van a salir de la arteria aorta, algunas, de la gonadal, de la ilíaca interna. El uréter va a estar conformado por tres capas. Una adventicia, que está por fuera, una muscular, que es con fibras longitudinales y circulares, y una interna, que es la mucosa, ¿sí? Externa, adventicia, media muscular, y la interna es la mucosa. La muscular está conformada por fibras circulares y longitudinales. La vejiga es un órgano fibromuscular, más muscular que fibroso, que va a tener una capacidad aproximadamente de 350 cc. Esta vejiga va a tener tres capas, una que es la serosa, la muscular y la mucosa. La muscular va a estar conformada de fibras circulares, longitudinales, circulares, que son las tres capas, y la fibra longitudinal y circular interna van a ir a conglomerar a la porción inferior de la vejiga para conformar el esfínter interno o esfínter muscular liso, que es un esfínter involuntario, ¿sí? No tiene función de contracción, de continencia, es involuntario, no controla eso. Más abajo tenemos un esfínter, que es el esfínter externo, que es muscular y es voluntario, es el que evita que nosotros nos orinemos, pero este esfínter no. ¿Sí? Este esfínter es liso, es involuntario, tiene un grado de continencia, si es que le hiciéramos hacer contener en total de aproximadamente 8 horas. ¿Cuántas horas tiene el día? Entonces, ¿cuántas serían? 16 horas que nos orinaríamos, puede ser. 3 por 8, 24, 2 por 8, 16 horas que nos orinaríamos, ¿no? Entonces, 8 horas nos da de contracción a este nivel y evita que nosotros nos orinemos, ¿sí? Y este sí es el continente, el esfínter externo estriado. La inervación es el tronco ciliar, ¿qué hace? No, de este sale del sacro. La inervación es sacra, ¿ya? La inervación que va a recibir la vejiga va a venir la inervación parasimpática del sacro y la simpática va a venir desde la T10 hasta la L2. En algunos libros de T8 a L2. ¿Ya? Ahora, internamente la mucosa veno. A nosotros esto lo llamamos también detrusor, ¿sí? Al conglomerado de musculatura que va a tener la vejiga le llamamos detrusor. Internamente todo esto es mucosa y así es como se debería ver, ¿no? Así lisa. Tenemos un trígono, este es el trígono, se llama trígono de Waldeyer. Este trígono de Waldeyer está conformado por los dos meatos ureterales y este meato uretral, ¿sí? Esos tres. Estos son los meatos que vienen de los uréteres y el uretral que va a venir a la uretra, ¿sí? Eso es el anillo de Waldeyer, el trígono de Waldeyer. Entre meato ureteral tenemos una barra que es esta, que es la barra de Mercier, ¿no? Que va a unir ambos meatos ureterales. Fíjense que debajo de la vejiga entramos con la próstata. Esta es la próstata, ¿no? Donde tenemos el esfínter liso. Cuando nosotros sacamos la próstata, sale parte de este esfínter liso. Entonces solamente le dejamos con el esfínter continente al paciente. Es por eso que cuando nosotros operamos de próstata, difícil
que el paciente se quede incontinente por una cirugía. No, no es por la cirugía, es más por un funcionamiento de la vejiga. Coordinaron bien, ¿no? Se fueron los dos. Entonces, lo mismo acá, ¿no? El trígono, la barra de Mercier. La próstata es una glándula que se encuentra en la porción inferior de la vejiga. Esta pesa aproximadamente 20 gramos. Tiene una forma de una pera invertida, como la ven acá, una pera invertida. Y esta, según la clasificación de McNeil, va a tener 3 porciones. Una porción central, transicional y periférica. A nivel de la zona periférica, todo esto, periférica, es donde se va a dar mayormente los cánceres de próstata, aproximadamente un 60-70%, 65% de eso, ¿sí? En la zona periférica. Y en la zona transicional generalmente se dan las hiperplasias, no hay mucho, o sea, aproximadamente 10 a 15% de cánceres se va a dar en la zona transicional. Se ve en esta imagen, este es el recto y esta es la zona de la próstata. Entonces nosotros cuando metemos el dedo al recto, tratamos de tocar la próstata. Vamos a ver ahorita si es que hay otra imagen más clara. Igual acá, desde vejiga, próstata, fíjense que yo meto el dedo y trato de tocar la próstata. Entonces, lo que se toca en la próstata solamente es la porción periférica, ¿no? ¿Por qué se toca la porción periférica? Porque nos ayuda a detectar a ese nivel si es que hay nodulaciones o induraciones, porque a ese nivel se da la mayor cantidad de cáncer. ¿Por qué? Porque esa zona es la que tiene mayor zona glandular. Entonces, en la zona glandular es donde se da el cáncer de próstata. ¿Sí? ¿Se entiende? Testículo. A nivel del testículo vamos a tener la bolsa escrotal. La bolsa escrotal va a tener capas que se van a asemejar a las capas del abdomen. ¿Por qué? Porque el testículo, ¿se acuerdan que hemos hablado? Linfático, si les he nombrado linfático izquierdo y derecho, de abdomen se relacionaba con el testículo. Les dije, del izquierdo va a drenar, del testículo izquierdo, en las paraórticas y las paortocavas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el testículo en la vida embrionaria se forma en el abdomen, que poco a poco van a ir descendiendo y a medida que van a ir descendiendo van a llegar a formar las capas del escroto. ¿Sí? Entonces el escroto va a tener capas con piel, dartos, la espermática externa, el cremaster, la espermática interna y la túnica vaginal parietal. ¿Ah? Ahí se relaciona con el peritoneo. En el peritoneo tenemos un peritoneo parietal y un peritoneo visceral, ¿no? Entonces acá igual, piel, dartos, espermática externa o cremasteriana externa, algunos le llaman, el cremaster, la espermática interna o cremasteriana interna y la túnica vaginal. Todas estas son conformaciones o capas del escroto. ¿Sí? Del escroto. Y el testículo como tal, el testículo va a tener dos capas. La túnica vaginal visceral, ¿no? Igual que en el abdomen, el peritoneo, tenemos el peritoneo visceral, igual en el testículo y la vaginal visceral, y el que le va a dar consistencia al testículo, la albuginia. Tenemos la albuginia, esta es la túnica vaginal y la albuginia es la que le va a dar consistencia al testículo. El testículo necesita, para que sea traumatizado, 50 kilogramos de fuerza para ser reventado. O sea, la albuginia tiene mucha fuerza y además tiene un método de antigolpes, ¿no? Que esquiva los golpes, porque por eso el escroto se va moviendo. Entonces, cuando ustedes quieren golpear a ese nivel, siempre se va lateralizando. Ese es un método
de contra que el mismo organismo tiene para que no sea fácilmente traumatizado, ¿sí? Entonces, dentro del testículo ya tenemos los túbulos seminíferos, que ya vemos que los conglomerados de los túbulos seminíferos van a formar el epidídimo, ¿no? Que el epidídimo está conformada de una cabeza, cuerpo, cola. Este epidídimo se encuentra, los hombres se van a tocar y las mujeres que tienen pareja con mucha confianza, déjame tocar tu epidídimo, se van a palpar. Es que es para que conozcan, al paciente difícilmente le van a ir a tocar el epidídimo ya. Entonces, tenemos el testículo y encima, así como ven, tenemos el epidídimo que se va palpando, ¿sí? Entonces, cuando está inflamado, ese epidídimo aumenta de volumen y es muy doloroso la palpación, ¿sí? Pero después se va llegando a palpar encima del testículo. El epidídimo se va a relacionar con el conducto deferente. El conducto, ¿dónde se producen los espermatozoides? A nivel de los túbulos seminíferos. Y de los túbulos seminíferos pasan al epidídimo y del epidídimo al conducto deferente, ¿no? Para que el conducto deferente vaya a entrar al conducto inguinal y por el conducto inguinal posteriormente llegue a la pared posterior de la vejiga, donde se encuentran las vesículas seminales, que enseguida vamos a ver. El cordón espermático, que es este, va a atravesar el conducto inguinal. El cordón espermático va a estar conformado por conducto deferente, con el conducto deferente, las arterias gonadales, testiculares, las venas gonadales o el plexo pampiniforme, nervios linfáticos y la arteria cremasteriana, ¿sí? Está conformada por eso: conducto deferente, arteria gonadal, las venas gonadales o el plexo pampiniforme, nervios linfáticos y la arteria cremasteriana. Eso va a conformar al cordón espermático. ¿Preguntas? Esa arteria cremasteriana. La arteria cremasteriana va a ir a irrigar al cremáster, al músculo cremáster. ¿Es ramo de qué? ¿De la ilíaca? De la ilíaca externa. La uretra, habíamos preguntado, ¿no? La uretra va a estar en el hombre, va a medir aproximadamente 15 a 25 centímetros, la uretra masculina, ¿sí? 15 a 25, que mucho va a depender del tamaño del pene, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener 4 porciones: una porción prostática, vamos a ver sin mi dedo, una porción, esta es la próstata, tiene una porción prostática, membranosa, vulvar, que es esta zona, y aquí viene la esponjosa o peneal, ¿sí? Son las 4 porciones: esponjosa, vulvar, toda esta zona, membranosa y la prostática. La prostática va a tener un tamaño aproximadamente de 2 a 3 centímetros, la membranosa 1 centímetro, la vulvar 1 a 2 centímetros y la esponjosa o peneana va a depender del tamaño del pene. La uretra femenina, a diferencia de la masculina, mide 3 a 5 centímetros, ¿sí? El conducto deferente, ¿se acuerdan que hemos hablado del epidídimo, ¿no? Cabeza, cuerpo, cola. Termina en el deferente, va por el conducto, por el cordón espermático y se va a ir a localizar posterior a la vejiga que les decía. Estas son las vesículas seminales. Van a tener su conducto y fíjense, el deferente viene por aquí y se junta con el conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Y fíjense que el conducto eyaculador va a terminar a nivel de la uretra prostática. Vista en otra imagen de frente, acá tenemos. Este es el verum montanum. El verum montanum se encuentra en la pared posterior de la uretra prostática. El verum montanum es un vestigio embrionario. Y laterales del verum montanum, por acá, se encuentran los conductos eyaculadores, que es por donde sale el líquido seminal, ¿sí?
Por eso, cuando el paciente se opera de próstata, sacamos todo esto, no tiene esta, solamente queda esta. Y el paciente eyacula ¿para dónde? Para la vejiga. ¿Sí? Ya no eyacula para abajo, sino para la vejiga, porque esta compuerta normalmente, ¿qué hace? Cuando uno eyacula, este esfínter interno cierra, y al cerrar abre esto para que pueda salir. Entonces eso evita que se vaya, ¿no?, a la vejiga. Pero ya cuando se operan de próstata, sacamos todo el esfínter interno, ya sea abierta, endoscópica, láser, sacamos y se va el semen hacia la vejiga. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Bien. Las vesículas seminales tienen un tamaño aproximado de entre 3 a 5 centímetros, se encuentran en la pared posterior de la vejiga, ¿no? Tienen un peso entre 3 a 5 gramos y estas van a conformar aproximadamente el 50% del líquido seminal. La uretra femenina, que habíamos dicho que tiene un tamaño de 3 a 5 centímetros. El pene va a tener un tamaño aproximadamente de 15 a 25 centímetros, ¿no? 15 a 25 centímetros, y va a estar conformado por 2 cuerpos cavernosos y uno esponjoso. Fíjense que los cuerpos cavernosos son 2, están arriba, y el otro abajo. El esponjoso está atravesado por la uretra, que habíamos dicho, la uretra esponjosa, la uretra peniana. Y los cuerpos cavernosos se ingurgitan de sangre. Todo esto está recubierto por una albuginia, o la fascia de Coles también se llama, fascia de Buck. Toda esta fascia de Buck o albuginia. ¿Dónde había albuginia y tenía resistencia? ¿Dónde hemos nombrado? En el testículo, que habíamos dicho que en el testículo la albuginia va a ser el que le va a dar la resistencia al testículo. Acá también, en el pene, igual tenemos la albuginia, que esta albuginia se encarga de darle la resistencia al pene. Cuando ustedes en una relación sexual o en un trauma lo parten la albuginia, ¿qué creen que pasa? Sale la sangre. Está fracturada la albuginia. Entonces tiene su resistencia, por eso es duro. Entonces, cuando se fractura esto, empieza a salir sangre y les produce hematomas grandes. ¿Ya? Pero cuando hay un trauma de pene que haya lesionado solamente circundante sin lesionar la fascia de Buck o la fascia de la albuginia, no hay mayor problema, solamente se localiza. ¿Por qué? Porque además por dentro de la albuginia, fíjense quién pasa, la vena dorsal del pene y la arteria dorsal del pene. Porque tenemos una vena dorsal profunda y una vena dorsal profunda o superficial del pene. Que van a ver los hombres que la vena superficial, cuando hay erección, va pasando, ¿no es cierto?, por encima, en la parte dorsal del pene. Este es dorsal, este es el pene. En la parte dorsal va pasando la sangre, se ingurgita de sangre. Y esta es su vascularización, ¿no? Viene de la pudenda interna, esta va a dar un ramo que es la arteria circunfleja, que la arteria circunfleja va a dar ramos cavernosos, la arteria dorsal, perdón. La pudenda interna va a dar los ramos cavernosos, los cavernosos van a dar ramos, la arteria dorsal del pene va a dar ramos como son las arterias cavernosas, que las arterias cavernosas van a ir al medio, como veíamos acá, estas. ¿No? Esas son las cavernosas, que esas van a ingurgitar de sangre los cuerpos cavernosos. Los venosos, el plexo venoso son afluentes, solamente que en el pene vamos a tener un venoso superficial y un venoso profundo, ¿no? Una arteria dorsal superficial y una arteria dorsal del pene profunda. ¿Preguntas que tengan? Esa anatomía a nadie le gusta, ¿no es cierto? Ya la siguiente clase vamos a empezar con laboratorios en urología, los que quieren leer, que se hacen a los estudiosos.